Hola chicos, esta semana vamos a cerrar nuestro periodo académico con el proyecto de estadística. Te invito a que veas el siguiente video para que los temas nos queden bien claros. Chicos, vamos a trabajar la tabla de frecuencia para datos agrupados. Cuando hablamos de tabla de frecuencia, de datos agrupados, ¿de qué? Pues de datos agrupados a nivel estadístico. Como escuchamos en una ocasión que el DANE nos arroja unos datos. Estos son estadística. Esos son datos que se han recogido de datos agrupados, como por ejemplo las edades de una población. Entonces se agrupan edades de 0 a 12 años, de 15 a 65 y mayores de 65. Aquí están agrupando unos datos. A eso se refieren esa tabla de frecuencia. Frecuencia es cuántas edades, cuántas personas, cuántas veces. ¿Qué es una tabla de frecuencia? ¿Para qué es una tabla de frecuencia? ¿Cuándo me es útil una tabla de frecuencia? Pues una tabla de frecuencia simplemente es una tablita donde se representan unos datos, unas frecuencias de unos datos que se han recogido. Entonces, por ejemplo, este es un jueguito de astucia naval. Se dio un acierto de 11 veces. Esa es la frecuencia. Esa es una tablita de frecuencias. Pero no siempre los datos son así sencillos como de un jueguito. En este caso, como les decía, hay necesidad de agrupar unos datos para hacer una tabla de frecuencia a nivel estadístico. Vamos a ver una situación concreta. Entonces, vamos a analizar la situación. ¿Qué dice? Se hizo un estudio para investigar cuántas veces al año las personas van a un parque. ¿Cuántas veces? Entonces, vamos a ver esa tabla de datos agrupados. Como son muchas veces las personas que van a un parque y son tantos los datos, pues hay necesidad de agruparlo. Aquí estos se llaman intervalos. Se hicieron esos intervalos de 0 a 6 veces, cuántas personas visitaron al parque, de 6 a 12 veces, cuántas personas visitaron al parque, así sucesivamente. Esas veces se llama frecuencia absoluta, o sea, cuántas veces se repitió ese dato, las veces. Mis amores, antes de continuar, observen bien, aquí hay un corchete y aquí hay un paréntesis. Quiere decir que se va a tomar la vez del 0 hasta el 6, pero el 6 no se cuenta. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta en el siguiente grupo de datos. Entonces aquí, de 0 a 6, se dio una frecuencia de 4 veces. 4 veces las personas visitaron el parque teniendo en cuenta de 0 a 6, ese grupo de 0 a 6 que se determinó desde el principio. En este caso, 7 veces visitaron las personas teniendo en cuenta el grupo de visitas de 6 a 12. Otro elemento que tiene la tabla de datos agrupados es la marca de clase. Esa se representa con un X sub I. Esto es fácil de sacar. Es un cálculo que usted hace, suma estos dos daticos, 0 más 6, y lo divide entre 2. En este caso me da 3. Usted simplemente suma los dos extremos de ese rango, de ese grupo, y lo divide entre 2. Así es muy fácil sacar la marca de clase. Otro dato, otra característica de la tabla de frecuencia agrupada es la frecuencia relativa. Relativa quiere decir, como habla de frecuencia, la misma frecuencia, pero relativa, o sea, depende del total. Entonces usted toma la frecuencia absoluta y la divide entre el total y le da efectivamente la frecuencia relativa. Toma ese 7, lo divide entre el total y le da acá. Toma 14, lo divide entre 40 y le da la frecuencia relativa. Por último, otra característica es la frecuencia absoluta acumulada. Es muy fácil, es mostrar la frecuencia absoluta, ponerla aquí en esta casilla y como dice acumulada, usted acumula 4 más 7, 11, entonces esa es la frecuencia acumulada. Luego usted suma 7 el 11, le suma el 14 y ahí sigue el siguiente dato, es acumulado, se va acumulando las frecuencias. Mis amores, espero que hayan entendido esta primera parte y nos vemos en la segunda parte de estadística de frecuencias de datos agrupados.